Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. Hoy analizaremos un tema que estos últimos días, de manera específica el 3 de septiembre, se puso tan en boga, y es el tema relativo a las pensiones alimenticias entre concubinos. No porque haya sido un tema de reciente creación o de reciente adecuación en nuestra legislación, sino porque el 3 se dictó una sentencia en esta materia que va a modificar en un futuro no muy lejano todos los conceptos que nosotros ya teníamos con referencia a este tópico, ¿vale? Quisiera comenzar por hacer un estudio de derecho comparado entre tres legislaciones principales. Una, el Código Civil del Estado de México. Dos, el Código Civil para el Distrito Federal. Y tres, el Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. ¿Por qué he decidido tomar estos tres códigos del derecho sustantivo? Porque, como les había comentado, tenemos o trabajamos de manera principal en el Estado de México. Entonces queremos que el conjunto de videos que nosotros estamos realizando aterricen de manera específica en este ámbito territorial. La Ciudad de México, Distrito Federal, tiene un referente importante, ¿no? Porque les había comentado que en materia de derechos es sumamente progresista. ¿Por qué recuperamos el Código Familiar del Estado de Morelos? Porque les comento, este precedente que va a trastocar todas las leyes sustantivas surgió precisamente en un asunto que se litigó en ese estado. Una vez hecha esta aclaración y esta justificación, vamos a analizar las características comunes y las características diferenciales entre estos tres códigos con referencia a la figura del concubinato, ¿vale? Para juristas y no juristas, casi todos entendemos por la generalidad que el concubinato es una figura que se puede equiparar al matrimonio, ¿vale? El artículo 4.403 del Código Civil del Estado de México marca dentro de muchas características cuatro principales. Primera, la unión entre un hombre y una mujer. Segunda, la temporalidad. Para el caso del Estado de México, para que se actualice o para que se equipare el concubinato, nos dice el código que tendrían que estar juntos durante un periodo de un año. La tercera característica es sin impedimentos para contraer matrimonio, y sobre esto vamos a detallar un poquito más adelante. Y la cuarta característica, que esta temporalidad que les había comentado es de un año, se exime mediante la procreación. ¿Qué quiere decir el código con esto? Que si antes del periodo de un año la pareja, el hombre y la mujer, tiene un hijo, se actualiza de manera inmediata este concubinato, ¿vale? El mismo código, por eso les comentaba que los alimentos entre concubinos no son una figura de carácter novedoso, ya que el artículo 4.404 de la ley en comento nos dice que los concubinos tienen cierto cúmulo de derechos, ¿vale? Derechos alimentarios y derechos de protección. Por eso les decía que la figura del concubinato se equipara con la figura del matrimonio. Cuando hablamos de una equiparación, hablamos de que estas figuras se homologan, son similares. Remitiéndonos un poco ahora, nos saltamos del Código Civil del Estado de México y hacemos un brinco espacial al Código Civil para el Distrito Federal. Esta figura está regulada por el artículo 291 bis.
Y dentro de estas características, les comentaba, estamos hablando de un estudio de derecho comparado. El Código Civil para el Distrito Federal, haciendo la pertinente corrección de que ya conocemos que es Ciudad de México, pero el Código Civil no ha hecho esta modificación por lo que hace a la denominación, nos dice que el concubinato es una figura que genera obligaciones recíprocas. Sería nuestra primera característica. Y aquí es curioso porque para que se actualice el concubinato nos hablan como temporalidad un periodo de 2 años. Vemos que en el Estado de México es 1 y aquí son 2. ¿Vale? Al igual que en el Código del Estado de México, la temporalidad de 2 años se exime o queda exenta por medio de la procreación. Ya lo comentaba hace unos momentos, bajo qué causales se procrea. ¿Vale? Y aquí hay una característica importante que va a ser trastocada por el criterio de nuestro máximo tribunal, que más adelante comentaré. Y la característica que les digo, no se actualiza el concubinato si una persona tiene varias relaciones de este tipo. ¿Vale? Ya no se habla de un hombre, de una mujer, sino que si un sujeto, vamos a dejarlo en estos términos, tiene varias relaciones en donde se pudiera equiparar esta figura, nos dice el Código Civil que en ninguna podrá acreditar el concubinato. Igual, el mismo Código Civil del Distrito Federal consagra derechos alimentarios para la concubina o para el concubinario. Reitero, los alimentos entre concubina y concubinario no son una figura de carácter novedoso. Ahora, ya entrando un poquito en materia, el Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos igual acota, marca, establece ciertas características para referirse al concubinato. Primera, la unión, y así lo dice el mismo código, la unión de un hombre y una mujer. Nos vamos a dar cuenta que el amparo directo que va a modificar todas estas figuras, que es el 3727 del 2018, ya empieza a incidir ya en la misma denominación de un hombre y una mujer, en el sentido de considerarlo limitativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que bajo este tenor y entendido a la literalidad del código, no podríamos hablar de un concubinato entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque ya el Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos establece un límite que deriva del género, ¿no? Es algo de lo que va a hablar un poquito el amparo directo del cual les estoy comentando. ¿Vale? Aquí, por lo que hace a la temporalidad, el mismo código en comento, al igual que el Código Civil para el Distrito Federal, establece una temporalidad de 2 años para actualizar la figura del concubinato. Y al igual que el Código del Distrito Federal, esta temporalidad será eximida si antes de cumplir este periodo para el establecimiento del concubinato, reitero, se procrean hijos. El Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 35, genera obligaciones alimentarias entre los concubinos. Entonces, vemos distintas características comunes entre los 3 códigos. La más importante, el reconocimiento de derechos y obligaciones, y de manera específica para el asunto que nos ocupa, el reconocimiento de derechos alimentarios entre estos sujetos que deciden entablar esta relación que nos dice la misma doctrina, es una relación de hecho. ¿Por qué era importante hacer todos estos antecedentes y hacer este estudio del derecho comparado? Porque estas figuras y todas las leyes sustantivas en un futuro que espero no sea muy lejano, tendrán que ser
modificadas debido al amparo directo que se generó en el 2018, que de manera específica es el 3727. Sin llevar a tantos antecedentes del amparo directo, porque sería demasiado, hasta pudiéramos considerarlo como innecesario, pudiéramos establecer generalidades y más allá que hacer una descripción de los antecedentes y del caso en específico que se toca, vamos a ver las conclusiones jurídicas que este amparo logró generar. Es un amparo donde una concubina que atravesó por una relación con una pareja de un promedio de 12 años, atraviesa todas las etapas procesales desde la primera instancia hasta el juicio de amparo, y el argumento, lo que la actora solicita es el pago de una pensión alimenticia. Desde una primera instancia, pasando por el recurso de apelación y así sucesivamente, le niegan ese derecho por considerar que para que se actualice la figura del concubinato y como consecuencia lógica el derecho alimentario, los sujetos deben de estar libres de matrimonio. El demandado, dentro de sus múltiples excepciones, establece que él se encuentra casado desde N cantidad de tiempo y como pruebas documentales exhibe su acta de matrimonio respectiva y las actas de nacimiento de los 3 hijos que tiene, ¿vale? Esta excepción le permitió que desde la primera instancia se le negara a la actora el derecho a alimentos que ella solicitó desde un primer momento, ¿vale? Imagínense, este asunto acaeció desde el 2018 aproximadamente y fue hasta precisamente este pasado 3 de septiembre que el máximo tribunal determina la modificación de la sentencia que se generó desde la primera instancia. Dentro de los múltiples alegatos que ofreció la actora, que es un estudio bastante profundo que se tendría que hacer, el de los más importantes se alegó la inconstitucionalidad del artículo 65 del Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. Les acabo de comentar que el artículo 65, hace referencia a la figura del concubinato, describiéndolo como la unión de un hombre y una mujer por un periodo de 2 años. Esta temporalidad se podrá eximir si existen hijos antes, y una de las características fundamentales es que el hombre y la mujer estén libres de matrimonio para actualizar la figura del concubinato. Esto dentro del estudio del caso, los abogados alegaron que era violatorio de distintos artículos de carácter tanto constitucional como de tratados internacionales de los cuales México forma parte. Aquí también habría que hacer un pequeño corchete para hablar un poquito de la jerarquía de la norma y haciendo mucho hincapié en que ya en el siglo XXI, para el caso de México, pues no solamente tenemos aquí a la Constitución como la máxima ley, o sea, sí tenemos a la Constitución como la máxima ley, pero también tenemos a los tratados internacionales de los cuales México forma parte y están firmados, y eso quiere decir que se elevan a categoría constitucional. Por eso la introducción de ese amparo. Entonces, se alega la inconstitucionalidad del artículo 65 porque dice que viola, dentro de muchas cosas, reitero, este criterio, este amparo directo vale la pena recuperarlo, pero dentro de tantas cosas que se alegan, nos dice que este artículo viola el principio de igualdad consagrado en el artículo 1 de la Constitución, en el artículo 4, dice que viola la Convención Americana de Derechos Humanos, alega la violación al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y un punto importante y sobre todo
por el que se consideró que sí efectivamente había una violación de manera directa fue la violación a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Esos fueron los argumentos jurídicos que fueron invocados. Por lo que hace a los argumentos fácticos, se alegó la violación al principio de igualdad. ¿Por qué se alegó la violación al principio de igualdad? Por la explicación del hecho de que si establecíamos que se necesitaba que el hombre o que el sujeto no estuviera libre del matrimonio, ya no había una igualdad entre las mujeres que tenían un matrimonio de carácter civil y las mujeres que tenían un concubinato por elección propia. Entonces, esto genera como consecuencia que haya mujeres de primera y mujeres de segunda categoría, ¿no? Es una violación evidente al principio de igualdad y de la libre identidad y de la libre determinación del sujeto, ¿vale? Aquí también se alegó que el matrimonio y el concubinato son figuras tan homólogas que ambas son fundadoras de la familia, ¿no? Hay que recordar que en esta tradición histórica y tradición cultural de México, la familia es la base del ámbito de lo social, sin hablar ya en este momento de las distintas clasificaciones que en este siglo XXI pudiéramos hacer del término familia. Familia tradicional, familia homoparental, en fin, un conjunto de categorías que no vale la pena desarrollar para el caso específico. Y como tercer argumento fáctico, se alegó la violación al libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué al libre desarrollo de la personalidad? Porque efectivamente, si yo opto como sujeto formar una familia y teniendo como base jurídica el matrimonio, si no me respetan el establecimiento de una familia teniendo como base el concubinato, que es una relación de hecho, ya hay una violación al principio del desarrollo de la personalidad. Esto quiere decir que tengo la necesidad obligada de contraer matrimonio para ser acreedor a este cúmulo de derechos que conlleva la formación de la familia. Aquí hay también que hacer mucho hincapié en que, y quiero ser muy cauto en este sentido, ¿por qué lo comento? Porque inclusive es un argumento que la corte emite, ¿no? O sea, en la sociedad tradicional mexicana y en algunos casos, el hombre en su gran mayoría puede tener un hogar marital y un extramarital. Y si no se reconocen estas dos figuras, sería una violación clara de los derechos de la mujer que opta por esta relación de tipo extramarital. Y derivado de todo esto, derivado de este estudio del derecho comparado entre las tres legislaciones, entre los tres códigos en comento, un poquito la descripción de este amparo directo, se generan varias conclusiones y aquí es donde se inserta la novedad que para muchos abogados litigantes pues es algo que va a modificar nuestro actuar. Y pudiéramos generar dos conclusiones. La primera es una conclusión que derivó del mismo amparo directo y que si lo pudiéramos resumir, el máximo tribunal considera que los agravios expresados por la parte actora son operantes ya que representan una violación basada en categorías sospechosas. ¿Cuáles son las categorías sospechosas? Precisamente esta idea de mujer casada y de concubina. Ahí pudiéramos analizar o pudiéramos insertar una categoría sospechosa, ya que
Y reitero, este es el argumento de la Corte, no es ni la opinión del despacho, ni la hacemos a título personal, ya que el hombre, en su gran mayoría, tiene dos hogares, uno marital y otro de carácter extramarital. Todo esto aterriza en la segunda conclusión. Las concubinas pueden demandar pensión alimenticia a los hombres con los que han tenido una relación de pareja, incluso si están casados. Y ojo, aquí quisiera hacer un corchete para explicar que esta conclusión no es de género. Las concubinas y, como consecuencia lógica, su antónimo masculino, los concubinarios, pueden reclamar pensión alimenticia, en este caso a las mujeres, con las que han tenido una relación de pareja, incluso si están casados. Pues bien, me despido esperando que este video les haya resultado útil. No olviden enviarnos sus comentarios, qué opinan del video, si les fue útil, si no les fue útil. Licenciado en Derecho, Ever Rafael Galena Balbuena, Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. Hasta luego.